La Plaza Mayor de Salamanca, la Plaza Mayor bulliciosa y viva, por definición, se viste de luto en la tarde del Viernes Santo para recibir a Jesús muerto. A Jesús muerto o a Jesús en la calle de la amargura antes de enfrentarse a su destino. Eso es lo que vamos a vivir en los próximos instantes en la salida a la calle de la procesión de la Congregación de Nazarenos de Salamanca. Una procesión muy especial porque estamos viviendo efectivamente el año del 300 aniversario de esta imagen señorial que bueno, pues es una de las grandes referencias iconográficas de nuestra Semana Santa. Está haciendo su entrada la congregación en la Plaza Mayor por el Arco del Corrillo y vamos a saludar a las personas que nos van a acompañar para ayudarnos también a comprender todo el significado, sentido y curiosidades que tiene esta salida procesional. Saludamos en primer lugar a Cecilia Hernández, compañera del Norte de Castilla, una de las periodistas cofrades de la ciudad de Salamanca, experta y entendidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También continúa con nosotros, se lo agradecemos muy sinceramente, Raúl Alejo, compañero de Estampas de Pasión. Raúl, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Y está también con nosotros nuestro experto de cabecera en historia del arte. No podía faltar en la procesión, una de las procesiones más relevantes de este año por ese aniversario y una de las procesiones con uno de los tesoros imagineros de nuestra Semana Santa. Rafa López, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Bueno, pues comenzamos, si os parece, justamente por aquí. Cecilia, que has estado viviendo hasta hace unos instantes lo que estaba pasando en la calle, es una procesión, bueno, pues ahí tiene un cierto litigio, ¿no?, sobre si es la segunda más antigua de la ciudad o no, sí, con la Soledad, pero bueno, es evidente que es una de las que acumula sobre sí mayor carga de tradición y eso se nota también cuando sale en la calle desde San Julián. Sí, se nota y tienen intención de que se note también. Ellos, bueno, le echan muchas ganas y le echan mucho interés y este año es el año del 300 aniversario, además de la imagen del Nazareno, es un año especial para ellos. De hecho, ahora cuando lleguen a la Plaza Mayor, en uno de los balcones está el estandarte con el logo del 300 aniversario y el paso se va a girar y va a hacer un gesto hacia ese logo. Es el único gesto que va a haber en esta procesión relativo al 300 aniversario, porque van a tener una procesión dentro de 2 semanas extraordinaria y única con el Nazareno, en la que se va a poder, pues, disfrutar de la talla y de la mirada del Nazareno, que es su característica. Efectivamente, el 9 de abril tendrá lugar esa salida extraordinaria aprobada para disfrutar en la calle, ya con un motivo abiertamente de alegría por los 300 años de esta imagen entre nosotros. Hoy decía la cofradía que era un día de reflexión, un día de penitencia, un Viernes Santo al fin y al cabo, y por eso se han eliminado casi por completo esas referencias al 300 aniversario, que estamos remarcando más la gente de fuera casi que ellos sí, mismos. Y es importante, Rafa, lo remarcamos, yo creo, porque bueno, estamos hablando de una talla pues señorial, podemos decir, ¿no? Por una talla muy importante, esa imagen central de ese paso que ahora se detiene en su caminar, ese paso denominado así, Jesús en la calle de la amargura, y es ese Nazareno que, bueno, que a toda Salamanca ampara y envuelve con su mirada. Pues esta figura fue realizada por José de Larra, ahí lo tenemos, en el año 1716, cumplimos el 300 aniversario. José de Larra es un escultor que tiene bastantes obras en la ciudad de Salamanca y que bueno, pues está emparentado con la familia Churriguera, porque ese era su segundo apellido. Él es José de Larra Churriguera y era hijo de una hermana de los 3 famosos artistas de los cuales conservamos obra en Salamanca, ¿no? Alberto, que hizo la plaza, Joaquín, que va a realizar también algunos de los más conocidos retablos que tenemos en la ciudad. Y José de Larra también le conocemos bastante porque realizó la mayoría de las figuras que están en la sillería del coro de la Catedral Nueva, que bueno, no es un sitio excesivamente conocido, es decir,
no lo visitamos así asiduamente, pero muchas de las figuras están realizadas por José de Larra, que comentábamos también en otra transmisión anterior. Él fue el maestro que tuvo Alejandro Carnicero en la ciudad de Salamanca. O sea, como vemos, es una persona con bastante influencia, con un taller propio y que repartió figuras o hizo bastante trabajo en esta ciudad, auspiciado por, pues muy seguramente con el apoyo de sus tíos. Pero bueno, eso no quita que sea un gran escultor y que la figura que tenemos o que podemos contemplar sea una de las de más calidad que tenemos en la Semana Santa de Salamanca. Una imagen, efectivamente, Raúl, que bueno, pues si tenemos que destacar un emblema, ¿no?, de este Viernes Santo, pues puede que esta sea una de ellas. Es una imagen muy bonita, muy bien ejecutada, como nos ha explicado Rafa, pero también es una imagen muy devocional. Eso también es así, hay que remarcarlo. El rostro que tiene principalmente es lo que mayor devoción despierta del Nazareno de Salamanca, porque yo creo que sí que podíamos decir que es el Nazareno de Salamanca. Hay otros nazarenos, lógicamente, el que hemos visto antes, por ejemplo, el Nazareno chico, pero no le llega la envergadura, por decirlo así, ¿no?, de esta impresionante talla, porque lo tenemos que decir así. Yo me quería fijar específicamente, no específicamente, porque esta congregación tiene muchos matices, pero este paso engloba muchas cosas, desde ya lo veremos más adelante cuando esté más cerca de nosotros en las cámaras. El frontal del paso es una congregación que está unida en el cielo y en la tierra, con los congregantes, con los que están en la vida, por decirlo así, los que ya partieron hacia el Padre. En ese frontal del paso están las cruces de los hermanos fallecidos de la congregación. Ellos desde siempre han pretendido que todos los hermanos congregantes, estén o no presentes, participen con ellos en la procesión. Eso es algo, la verdad, muy hermoso. Y ahora estamos viendo el hábito, que es el más antiguo de toda la Semana Santa de Salamanca. Es el original de cuando esta congregación se fundó, esta antañona congregación, porque ya tiene muchos años, más de 300 años, y que sirve de mortaja, que también eso hay que decirlo, ¿no? Para muchos hermanos, para todos los hermanos congregantes es la prenda que usarán cuando se amortajen para que sean enterrados. La verdad es que son muchos matices lo que engloba esta congregación en la Semana Santa de Salamanca, y muestra su historia verdaderamente, como decíamos antes, en este 300 aniversario desde la primera salida en procesión del paso de Jesús, de la talla de Jesús Nazareno, pero todo su paso, porque la primera vez que salió con 8 figuras, sí, creo que fue así, ¿no?, con 8 figuras, y que luego a raíz de ahí, bueno, pues fueron retirándose alguna de ellas. El otro día nos explicaba precisamente Javier Blázquez cómo esta congregación había tomado de la Veracruz este hábito, que fue uno de los con los que procesionó la Veracruz, que durante siglos pues fue la única cofradía de Salamanca, de hecho la única que tenía privilegio para hacerlo, y precisamente en su seno pues acabó por surgir esta otra congregación que acabó incluso asumiendo como propio ese hábito que explicas muy bien, Raúl. Es hábito y es mortaja, que también es un rasgo que nos habla de otros tiempos, y bueno, pues incluso tuvo que litigar abiertamente para que se le permitiera poder salir en procesión en Salamanca, porque ese era un privilegio que ostentaba en solitario la Veracruz. Así que estamos hablando, Cecilia, de una cofradía de mucha historia, y este año la prensa salmantina habéis hecho un trabajo especial por remarcarlo. Se han recordado vivencias, se ha recordado por ejemplo el peligro que sufría esta talla durante la Guerra de la Independencia, también que ha pasado por varios sitios. En fin, estamos hablando de historia viva de la Semana Santa. De hecho, creo que salió para celebrar el final de la Guerra Civil. En la ciudad hubo un desfile extraordinario para celebrar aquello. Sí, también ya, como decía antes, desde la hermandad, desde la congregación se ha potenciado mucho, con presentaciones. Han presentado un libro, un cupón de la ONCE que se dedicó, ahí estamos viendo una levantada y ya siguen adelante.
un cupón de la ONCE. Bueno, se ha intentado dar realce al 300 aniversario, que es una fecha indudablemente muy importante para ellos y para la Semana Santa de Salamanca, porque esta batalla y la historia de la congregación le aporta valor y le aporta entidad a todo el conjunto. Curiosamente, uno de los sitios donde estuvo, según se nos señalaba en la revista oficial de la Semana Santa Salmantina, la revista Christus, que coordina la periodista Eva Cañas. Desde aquí nuestro saludo y reconocimiento. Pues un artículo ahí se habla de la presencia en varios de los templos de Salamanca de esta imagen, entre ellos del desaparecido de San Adrián, que estaba en lo que hoy es la plaza de Colón. No sé qué podríamos decir, Rafa, de esta imagen así configurada mientras la vemos avanzar. Desde luego llama la atención en primer lugar su disposición, que es barroca y armónica a la vez, y también la calidad de los detalles. Pues sí, precisamente, mira, me estaba fijando en la Virgen. Antes hablábamos del resto de las esculturas, pero la Virgen, por ejemplo, no fue tallada por José de Larra, sino que la hizo Antonio Hernández en una fecha posterior, en el año 1797. Bueno, y compone, como vemos, un paso de misterio, con una figura de vestir. Pero José de Larra, y como es tradicional en la escultura castellana, se tallaba todo el cuerpo. Es decir, aquí sobre todo en la zona norte del país tallaban todo el cuerpo, aunque ponían especial énfasis pues en ciertas partes, ¿no? Pero la cara del Cristo, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Como una figura que también se repite en otras figuras de la Semana Santa salmantina, una figura que pues está caminando hacia su destino final, ¿no? Que en este caso es el de la muerte en la cruz. O sea, no lo vemos como una figura terriblemente agotada, dolorida, sino que simplemente tiene la mirada como perdida y va caminando hacia su destino. Lo mismo que las manos, que sí me gustaría destacarlo. Las manos de la figura pues son muy expresivas también, ¿no? La forma que tiene tan delicada de agarrar o intentar agarrar la cruz, ahí lo vemos, como con esta posición donde juntan los dos dedos centrales y separan los dos dedos laterales, que es muy propia y que podemos observar en multitud de cuadros o de escenas, y quiero pensar como algo que podemos tener todos en mente, el caballero de la mano en el pecho del Greco, pero que van a repetir otros muchos artistas a lo largo del barroco, como Velázquez, que también lo utilizaba en muchos de sus cuadros. Y bueno, pues estamos en el siglo XVIII y José de Larra es un autor barroco y lo repite. No tiene ningún significado especial, simplemente es una posición muy elegante que viene de Italia, en principios del Renacimiento, y que muchos artistas en España van a utilizarla. Hemos visto, Raúl, esa mirada, ¿no? Que es ese icono que decíamos, hay veces que prende un detalle de una de las imágenes o de los conjuntos. Sin duda, si hay algo que se ha versado, que se ha llevado a versos, que se ha llevado a letras, que se ha llevado a sentimientos y reflexiones muy hondas de grandes creadores también de la palabra en Salamanca y fuera de Salamanca, sobre esta imagen, es esa mirada. Es la mirada del Nazareno de San Julián, que decíamos antes que siempre poníamos apodos a imágenes que estaban metidas en la historia de la Semana Santa. Bueno, pues nosotros decimos que es el Nazareno de San Julián. Con decir que es el Nazareno de San Julián ya sabemos todo el mundo que nos referimos a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la congregación del mismo nombre. Yo ahora me acuerdo en la presentación del libro conmemorativo de este 300 aniversario, una cosa muy curiosa que me llamó mucho la atención, era tal como los congregantes de aquel entonces se tomaban tan en serio pues la creación de la congregación y a esta imagen, a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que cuando el cambio de la cruz que lleva el Señor Jesús Nazareno era tan importante y lo querían hacer tan bien, que incluso llegaron a contactar con Roma para
para ver si verdaderamente cómo querían, cómo les dejaban que fuera la cruz, si tenía que ser de una forma, si tenía que ser de otra, si tenía que ser más grande, si tenía que ser cuadrada, redonda. Es decir, que ellos se tomaban en tal empeño, ponían que este proyecto, es decir, que la congregación saliera adelante y que nuestro Padre Jesús Nazareno tuviera lo mejor, por decirlo así, que muestra verdaderamente cómo se lo tomaron en serio, y que la historia de la congregación está repleta de historias y de anécdotas. Estamos viendo el inicio de eso que comentabas, Cecilia, cómo va a haber es un acto habitual, ¿no? En el paso por la Plaza Mayor ante los reposteros que están situados en la fachada, pues cómo las cofradías hacen un pequeño gesto de reverencia hacia su emblema. Sí, hacia su emblema, que hay, como comentábamos antes, cierta polémica, ¿no? Con el tema de si somos los más antiguos, son los más antiguos, o la Soledad la segunda más antigua. A los periódicos nos ha llegado, pues hace pocos días, cuando hubo la polémica de los reposteros, precisamente una carta, creo que firmada por un congregante, en la que defendía la tesis de que son los segundos más antiguos de la Semana Santa de Salamanca, por delante de la Soledad y por delante del Rescatado. Bueno, pues una de estas polémicas que tenemos aquí, que no nos faltan. No faltan. Bueno, Francisco José Jaspe, que es además miembro de la Congregación del Nazareno, y que de vez en cuando también tiene a bien venirnos a echar una mano en las retransmisiones, sostiene en esa carta a la que alude muy bien Cecilia, pues que la Soledad existía efectivamente antes que la Congregación de Jesús Nazareno, pero no era una cofradía de Semana Santa, era una entidad dedicada a dar auxilio a los condenados a muerte. No tenía nada que ver con la Semana Santa hasta casi finales del siglo XIX. Bueno, esa es su teoría. Nosotros la exponemos aquí para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, porque a veces es verdad que estamos metidos en la burbuja de la Semana Santa y damos por hecho que todo el mundo sabe de qué hablamos, y no siempre es así. Bueno, estamos apreciando, Raúl, los detalles del paso, como decías, mientras vemos las maniobras de este pequeño acto de homenaje a la hermandad, a la congregación en el 300 aniversario. Estábamos viendo las andas. Sí que es verdad, por ese detalle que decías, la cruz, también el propio hábito, que es una cofradía, una congregación que ha hecho mucho esfuerzo por mantener sus esencias, también en un entorno en el que se habla de las inspiraciones, ¿no?, que vienen de otros lugares, o evolución de la propia sociedad y de la propia manera de vivir la religiosidad. Esta congregación podríamos decir que sí es depositaria, casi como ninguna otra, de las esencias de un determinado momento, al menos, de la Semana Santa salmantina. Claro, los detalles que comentábamos antes, pues eso, de la cruz, del hábito y demás, ellos quieren mantener un poco también la antigüedad que tienen, es decir, no echar por tierra toda esa historia, que hay que recordar que son más de 300 años desde que esta talla salía a la calle, pero anteriormente la congregación se independizó, por decirlo así, también de la cofradía de la Veracruz, que esta tarde es protagonista en muchos aspectos, pero que ellos quieren y quieren seguir manteniendo también esa forma de entender, ¿no? Más al estilo más castellano, más nuestro, por decirlo así. Y también es tan loable esta forma de entender la Semana Santa salmantina en este aspecto, como justamente en el contrario, con nuevas cofradías que a lo mejor piensan o sienten diferente, ¿no? Yo creo que todos los sentimientos y todas las formas de entender la Semana Santa la enriquecen y ayudan a que esto sea más grande, la Semana Santa más importante. La diversidad como gran valor de la Semana Santa, al menos la salmantina, no nos cansamos de repetirlo. Es un planteamiento personal, por supuesto, pero yo creo que es un camino. Bueno, y veíamos, Cecilia, justamente lo que nos comentabas, ese balcón tan lleno de público que pueden ver justo casi en la mitad de la pantalla, por donde está el brazo de la cruz, el travesaño. Pues ahí estamos viendo ese 300 que alude, ese es el logo que se ha hecho para este aniversario.
Sí, el logo del 300 aniversario, creo, por lo que nos ha comentado el hermano mayor, que es quien va dirigiendo, por cierto, el paso, cumple las dos funciones, Alejandro. Lo que nos ha comentado a la salida de San Julián es que iban a hacer también un pequeño gesto a ese logo, a ese anagrama, en reconocimiento a esos 300 años, que era, como decíamos antes, es el único gesto que va a haber durante la procesión relativa al aniversario, porque ya tendrán, creo que el próximo fin de semana tienen una serie de actos religiosos y al siguiente tienen la procesión extraordinaria, que creo que va a seguir el recorrido antiguo, el recorrido inicial, va a ir a San Esteban y va, bueno, pues a recrearse un poco en la historia de esta congregación. Al menos en 3 templos se ha depositado este Jesús Nazareno, mientras vemos ya también ultimar el recorrido del Corrillo antes de adentrarse en la Plaza Mayor al otro gran conjunto escultórico de esta congregación, el Santo Entierro, que además da nombre también a la procesión. Nos llamaba la atención, Rafa, del paso del Nazareno, cómo se subrayaban determinados rasgos. Lo veníamos comentando también con otros que narran, bueno, momentos iconográficos similares, ¿no? Como puede ser los azotes o la caña. En este caso, aparte de la magnífica calidad del Nazareno, con esa mirada que estamos aprendiendo a valorar y evaluar desde tantos puntos de vista, pero el sayón que cierra el paso, que cierra el conjunto, va realmente armado hasta los dientes, digamos, lleva todo tipo de armas, además que relucen en la noche, que eso es un recurso también bastante estudiado, y cómo también, bueno, pues llega al espectador ese mensaje de aplastamiento, de poder militar, ¿no? Sí, y los artistas, como decíamos, antes de realizar este tipo de obras se documentaban perfectamente para bueno, digamos que ponían interés en aquello que tenían que representar, es decir, no solamente es decir, cómo había sido maltratado el cuerpo de Jesucristo, de qué manera le podía afectar, qué posiciones podía adoptar, todo ese tipo de cosas, adaptándolo a la estética de cada momento. Y quiero recordar, por ejemplo, cuando yo estudiaba las figuras de Alejandro Carnicero, cómo él se había documentado, parecía perfectamente para realizar los trajes romanos, los sayones que aparecen tanto por ejemplo, en los azotes. Y aquí tenemos un ejemplo similar, muy parecido, es decir, José de Larra estudia perfectamente cómo es el traje militar romano e intenta adaptarlo a las figuras para darle un mayor realismo y veracidad, ¿no? Para explicarle a la gente que no conoce ese tipo de cosas, que no ha tenido acceso tampoco a, digamos, una educación, a aprender a leer y a escribir, bueno, pues cómo vestía esta gente y como tú has comentado, es decir, el poderío militar de Roma a lo largo de todo su imperio, pues es lo que sustentaba realmente a toda esta gente. Una cosa muy curiosa, porque en un libro que leí hace poco tiempo decía que, y es cierto, yo estoy convencido de que es verdad, pues los romanos despreciaban por completo a los judíos. Ellos, es decir, habían llegado a tal punto de desarrollo que no llegaban a comprender a esta gente, los veían como un pueblo completamente atrasado, con una religión que no tenía ningún sentido ni ninguna conexión con lo que ellos creían, y que, claro, al ser la potencia mundial de ese momento, pues pensaban que eran lo más, ¿no? Que eran lo mejor. Entonces esa creencia de que solamente existía un solo Dios y demás, a ellos les parecía como algo tan arcaico que era algo imposible. Entonces les despreciaban por completo, tanto a los judíos, y no llegaban a comprender todos estos problemas que se suscitaban con la religión, que si había llegado el Mesías, que quién era el Mesías, que cómo era posible que esta persona fuera hijo de Dios. Era una cosa que a ellos les desbordaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo este tipo de cosas también es interesante, reflexionar sobre ellas y verlas en cada uno de los pasos que tenemos aquí, asociando figuras, bueno, pues como decimos, esa mirada perdida de Jesucristo, o esos sayones que están cumpliendo con su trabajo y que normalmente asociamos con cierta fealdad o con pues no sé, con una identificación de buenos y malos. Posiblemente el romano pues estaba cumpliendo con su trabajo. Y bueno, así es un poco como lo representan, pero en otros casos vemos figuras que se ensañan golpeando a Jesucristo y se les representa con otro tipo de rostros pues mucho más desagradables.
Justamente lo llamativo de este paso, mientras vemos esa imagen mariana que ya comentabas anteriormente, que no es de la misma mano de José de Larra, es que, bueno, hay un cierto análisis psicológico, yo lo veo así, ¿no? Sobre todo ahora que en este año hemos trabajado tanto sobre este conjunto tan relevante para la Semana Santa salmantina, bueno, pues cómo Simón de Cirene muestra su indiferencia. Es llamativo, y cómo efectivamente el soldado pues no es tan malo como el de la flagelación o el de la caña, que ahí sí se les ve la maldad reflejada en la mirada. Es un hombre que, bueno, que incluso pudiera parecer que mira con cierta pena al condenado a muerte, que es lo que es. Y este paso se llama así, Jesús en la calle de la amargura, porque, bueno, evidentemente va camino del suplicio, pero ahí la brutalidad y la amargura viene de lo que decíamos, creo, ¿no? Cómo va, no puede llevar más armas, el hacha, la espada, la lanza, en fin, y la propia cruz. Raúl, que también se ha convertido en el emblema de la congregación. Es curioso la presencia, ¿no?, de algunos añadidos. Estamos muy acostumbrados a ver el hábito con algún cirio fundamentalmente, pero también hay otras cofradías y hermandades que han ido incorporando en determinados momentos pues este emblema. Esta mañana, por ejemplo, en la Dominicana veíamos ese testimonio a la, bueno, no desaparecida, porque nunca desapareció, pero sí, digamos, en estado de vida latente, de Jesús de la Promesa, cómo llevaban también unas crucecitas de madera blanca que se han recuperado ahora en ese contexto de también vuelta al culto a esa imagen. Y ellos, en este caso la congregación, lo estamos viendo en la Plaza Mayor, pues como su nazareno lleva la cruz al hombro, también lo acompañan con la cruz al hombro de manera simbólica. Una imitación simbólicamente, exactamente, de cómo sale Jesús Nazareno en el paso, pues igual ellos acompañando en la procesión. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados, por decirlo así, en la Semana Santa de Salamanca, ya que la mayoría de las cofradías salen a la calle pues con vela natural, o algunas cofradías todavía con algún cirio eléctrico y tal, como veremos después con Jesús rescatado. Pero algunas cofradías tomaron la decisión, desde luego Jesús Nazareno desde el principio, de salir con una cruz a la calle, un poco pues eso, manifestando también el sentimiento de pues, lo que es una cofradía de penitencia, lógicamente. Sí que son cruces, como estamos viendo ahora, que además las vemos, son cruces no pesadas, porque vemos que no son para nada pesadas, son más bien finas, pero bueno, ese yo creo que es el gesto, ¿no? El gesto de un poco de cómo sale Jesús Nazareno a la calle. Ellos también, en comparación por ejemplo con otras cruces que saca por ejemplo la Hermandad Universitaria, sobre 20 kilos cada una, además, sin desbastar. Es decir, son un poco esas un poco reminiscencias del pasado de la congregación. Y viendo ahora un poco Jesús Nazareno y el paso del Santo Entierro, que lo tenemos ahí a las puertas de entrar a la Plaza Mayor, esta congregación tiene 2 grupos escultóricos, y la Semana Santa de Salamanca tampoco es que tenga excesivamente muchos grupos escultóricos. La mayoría son imágenes unitarias, un Cristo, la imagen de un Cristo, de una Virgen. Pero lo que es grupos escultóricos, adolece un poco la Semana Santa de Salamanca en esos grupos escultóricos. También en ese aspecto, pues bueno, la congregación de Jesús Nazareno es un poco diferente, ¿no?, a las demás, con esos 2 grupos escultóricos, cosa que por desgracia nuestra Semana Santa, como hemos dicho antes, pues adolece de ello, sí. Y además, Cecilia, bueno, pues es un momento también especial de esta procesión. No lo vamos a ver ahora en el paso por la Plaza Mayor, pero sí que lo podemos recordar, siquiera ahora que tenemos por lo menos la imagen de los 2 conjuntos, como en algún momento procesionan en paralelo, y eso es un sí, instante muy emblemático. Es muy bonito, justo en la zona del mercado, en la plaza del mercado, a la salida de San Julián, poquito después de la salida de San Julián, se ponen los 2 grupos escultóricos en paralelo y se bailan durante un momento en conjunto, en lo que las bandas de música que están por detrás se sitúan una detrás de su paso,
y bueno, es un momento muy esperado por la gente. Esta tarde estaba, bueno, como toda la ciudad, que está llenísima de gente, pues esta tarde estaba esa zona que no se podía ni pasar, ni atravesar, ni nada, estaba hasta arriba. Y es un momento pues muy esperado. La verdad que lo que decía de la gente que hay en la ciudad, estaba al mismo tiempo bailando los dos grupos en la Plaza del Mercado, Rescatado estaba saliendo de San Pablo también hasta arriba. Vamos, no nos podemos quejar por la presencia de público. Un público que viene a engrandecer seguramente la propia dignidad de las salidas procesionales. Estamos viendo una pausa pues, prolongada y bueno, estamos viendo también cómo se vuelve a ordenar el turno de carga para ocupar ese trabajo bajo el paso de Jesús en la calle de la Amargura. Deducimos por el comentario que hacías antes, Raúl, que estamos ante dos conjuntos muy pesados, ¿no? Que tampoco tienen excesivo espacio para llevar hermanos de carga, lo cual debe, porque es todo carga interna como estamos apreciando, lo cual debe hacer complicado y cansado el llevar esos grandes conjuntos. Claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo cargar sobre varales, sobre banzos exteriores, que puedes añadir más personas cargando y quieras o no se reparte mucho más el peso, pero claro, son las personas que entran debajo del cajón, de la mesa, ¿no? De cada grupo escultórico, tanto en el paso de Jesús Nazareno como en el paso del entierro del Cristo, del Santo Entierro, vemos que lógicamente aquello carga, pesa y pesa mucho. Las personas que están abajo, la verdad es que lo sufren. Tenemos que recordar que una de las figuras del paso del Santo Entierro tuvo que ser retirada hace algunos años por el excesivo peso. Creo que era María de Cleofás, me parece que era la que llevaba la jarra de ungüentos y demás, y se tuvo que retirar. No es que quite valía, por decirlo así, o que reste un poco la estética del paso a la calle, pero bueno, estaría muy bien que de aquí a unos años la congregación se repensase, ¿no? De volver a sacar esa imagen, para más que nada por decir que tenemos ese paso, ese grupo escultórico en la calle completo, ¿no? Repito que no para nada desmerece esa puesta en escena que la tenemos ahora en la calle, pero bueno, estaría bien que lo intentase recuperar. Pero claro, el problema de las cargas es complicado. Es complicado, es lo que decíamos antes, pesan mucho y para ellos, bueno, pues les cuesta. Detrás de Nazareno iban antiguos hermanos de carga, supongo que eran antiguos hermanos de carga por la edad que tenían, pegados a su paso, manteniendo esa fidelidad, pero claro, es complicado porque pesan mucho y esta parada demuestra que vienen cansados. Sí, y que ya no pueden arrimar el hombro, nunca mejor dicho, Cecilia. Bueno, estamos viendo efectivamente una pausa larga en la Plaza Mayor, en la que, bueno, pues como venimos comentando a lo largo de toda la tarde, se concitan intereses diversos y, bueno, pues personas que van y vienen. A lo mejor en otras calles vemos más específicamente público que viene a la procesión, y aquí es posible que sea más público que se la encuentra, es posible. Pero bueno, quería que puede ser un buen momento para reflexionar, Rafa, sobre una cuestión, ya que hablaba Raúl de esas mortajas que sirven de hábito a la vez, ya que en esta Plaza Mayor hay también alguna curiosidad relacionada con ello. Por ejemplo, todos hemos visto esa inscripción de "aquí murió una mujer, rueguen a Dios por ella", que bueno, está ahí por determinar un poco exactamente lo que sucedió. La presencia de la muerte en esos momentos de la España barroca hace 300 años era muy distinta de lo que hoy es, y claro, también conviene hacer un poco de contexto social y de mentalidad psicológica para que entendamos también el impacto y el sentido verdadero de imágenes como esta, tan histórica como Jesús Nazareno. Claro, yo creo que siempre que observamos una obra artística, una de las cosas que debemos hacer es intentar meternos en la mentalidad de la época. Yo creo que es la primera reflexión que debemos hacer, y cómo la gente de ese momento observa cada una de las obras. Mira, por ejemplo, y ahora una cosa que tenemos ahora en Salamanca, que ha salido a la luz, o que bueno, que se puede ver desde hace poco tiempo, que es la fachada de la iglesia de San Martín. Esta nueva fachada, nueva, que no se veía antes, la fachada románica del siglo XII de la iglesia de San Martín, y cómo esas figuras estaban pintadas.
que normalmente no las solemos ver así, las solemos ver porque han perdido la pintura, igual que sucedía, por ejemplo, en Santiago de Compostela, ¿no? Cuando entrabas en la iglesia, la sorpresa era encontrar todas las figuras pintadas y bueno, pues esa pintura ya no se conserva. Yo creo que una de las pocas que conserva la pintura, que tenemos muy cerca, es la Colegiata de Toro, por ejemplo, que conserva todavía en la coronación de la Virgen, que es el tema central, pues conserva las pinturas. Bueno, pues eso lo podemos trasladar exactamente igual al siglo XVII o al siglo XVIII, donde estamos, ¿no? Parece que es un momento donde las pasiones están muy a flor de piel y donde la teatralidad pues está muy presente. Nosotros cuando yo trabajaba en el Dados, en el Museo de Arte Contemporáneo, pues dedicamos una exposición al diálogo que podía haber entre el barroco y el neobarroco, y entonces intentábamos llegar a concluir que estábamos viviendo una nueva época barroca ahora mismo por todo ese tema de la teatralidad y todo el tema que tiene que ver sobre todo con el espectáculo, que muchas veces, y esto quiero decirlo, el espectáculo nos desvía de otras cosas que son mucho más importantes. Eso decía Guy Debord, ¿no? Que era un pensador situacionista que bueno, pues desarrolla su trabajo a finales de los años 60, 70, en los 80, más ligado al cine en su última etapa, pero bueno, él decía que nuestra sociedad iba caminando un poco hacia un espectáculo en el cual no teníamos tiempo libre, sino que enlazábamos un espectáculo con otro y este con otro y este con otro, y eso nos impedía centrarnos en las cosas más importantes que había. Pues a lo mejor estábamos en un momento similar en el barroco, y bueno, yo creo que está bien apuntar eso y reflexionar un poco sobre lo que yo acabo de decir. No sé, y Guy Debord es un pensador que me gusta, no coincido con él en muchas cosas, pero es un pensador que en ese tipo de cosas y en eso que tiene que ver con nuestro espectáculo que vivimos cada día, que está bien pensar sobre ello, y quizás estamos en un momento similar. Por eso aludo a todo ese tipo de cosas, a la teatralidad, a lo que significa incluso tener pasos de Semana Santa en la calle, si solamente vemos los pasos como un espectáculo y nada más. Si no hay nada más y no tenemos un poco más, pues quizás no tiene ningún sentido. Pero claro, debemos abandonar toda esa idea de teatralidad o de lo bonitas que pueden ser las esculturas que estamos viendo ahora mismo, que son maravillosas, para tener un espacio de reflexión que a veces en nuestra vida nos falta. Estoy muy filosófico, me he puesto. Son reflexiones muy, muy oportunas. Esta mañana veíamos al Santo Cristo de la Buena Muerte, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad Dominicana. Raúl, tú ibas ahí, muy cerquita. En uno de los ciriales que acompañaban al paso se veía perfectamente la leyenda: fui refugiado y me acogiste. Lo que venimos diciendo, ¿no? Ahí, la Semana Santa no puede ser tampoco una esfera cerrada que salga a la calle con una manifestación pues antropológica, artística, histórica y patrimonial. En esta procesión lo vemos todo ello recogido, musical también, ahora que vemos también aparecer ahí a la agrupación musical La Estrella, una presencia también muy destacada en la Semana Santa salmantina, con mucha aportación de calidad. Bueno, decía, no puede ser que viva al margen de lo que está pasando en la sociedad, no ha sido así nunca, y aunque estemos hablando de una congregación que es verdad que está muy cerrada en sus tradiciones, pero bueno, que también es una reflexión interesante que ponía sobre la mesa Rafa. Claro, si es que la Semana Santa la hacen las personas, la hacemos las personas, porque bueno, los que estamos aquí, algunos somos cofrades, otros no, pero bueno, más o menos todos estamos metidos en este mundillo, ¿no? Yo creo que, y más en estos tiempos, y más en esta semana, a raíz de los atentados de esta semana acaecidos en Bruselas y demás, todas las cofradías de una forma u otra han tenido recuerdos a ellos, a las víctimas de estos atentados, ya sea por actos, oraciones antes de la salida o de la entrada de las procesiones, crespones negros, como hemos visto también esta mañana en la Hermandad Dominicana. Son acciones que verdaderamente la Semana Santa y las personas no podemos cerrarnos en el mundo de las cofradías y abrirnos. Nos tenemos que abrir a los problemas que por desgracia en nuestra sociedad cada vez hay más. Muchas personas que pasan hambre, que lo están pasando mal a cuenta de la crisis económica.
la Semana Santa, repito, tiene que estar abierta a esos problemas, y si solamente nos quedáramos con un poco lo que decía Rafa antes, en estas procesiones, en que salgamos a las calles de una forma más digna, menos digna, no, las cofradías hoy por hoy tienen que tener su cuota de caridad, de ayudar al prójimo, porque si no, no tendría ningún sentido, y la mayoría de ellas durante todo el año realizan acciones para recaudar fondos a las personas necesitadas, realizan rifas, torneos de baloncesto, como dentro de poco va a realizar la Hermandad de Jesús Despojado. Es decir, la Semana Santa de Salamanca y sus cofradías están abiertas a los problemas y están pendientes de los problemas de la sociedad, principalmente de Salamanca, y eso hay que valorarlo también. Y esta misma tarde la Veracruz, la levantada de la Virgen de los Dolores ha ido por los atentados de Bruselas y demás, y ayer la levantada del prendimiento fue por los niños que tienen cáncer, que están en el hospital, igual que la borriquilla el otro día. El martes santo, pues universitaria también tuvo un toque, fue el mismo día de los atentados y también se dijo, o sea, están todas muy metidas ahí, muy concienciadas, es evidente, aparte de las actividades sociales que, como bien decías, realizan durante todo el año. Es uno de los aspectos, yo creo, en lo que más ha avanzado también la Semana Santa salmantina. Antes eran, la mayoría de ellas, no vamos a ser injustos tampoco, pero eran cofradías para salir en Semana Santa, y ahora pues se va creando también más vida de hermandad, que creo que también es el objetivo que buscan normalmente quienes las tratan de impulsar. Hay un comentario, Cecilia, que creo que también es interesante realizar. Estamos, decía yo al principio de la retransmisión, en el gran salón de estar de Salamanca, ¿no? En esta magnífica sala que tenemos de encuentro los salmantinos, esta plaza mayor, para muchos, pues bueno, la más bonita del mundo, y ahí vemos en los balcones colgadas, ¿no? Pues distintas alusiones a cofradías, precisamente. Sí. Hay algunas muy clásicas, la Piedad tiene la Soledad, la Piedad, este año la del 300 aniversario del Nazareno, ahí la vemos. Bueno, es también un aspecto, ahora hablando de esto, de cosas en las que trabajan las cofradías, en el que se quiere incidir hasta el punto, bueno, que la Veracruz también ha hecho un llamamiento para que el domingo, en la resurrección, bueno, por la ciudad, participe un poco, pues al estilo de cómo se hace en otros lugares con el Corpus Christi, engalanando la ciudad. Sí, para que la Veracruz, creo que aparte lo van a pedir mañana mismo, se va a pedir más públicamente, que el domingo de resurrección, los balcones de la ciudad se engalanen y tal, porque también hay que mencionar que estamos de aniversario el domingo, aparte de los 300 años del Nazareno, el domingo se cumplen, o este año se cumplen 400 años de la procesión del Encuentro, como el año pasado se cumplieron 400 de la procesión del Santo Entierro, que hemos tenido hoy, o sea que este año se han cumplido 401. Así que estamos de aniversario estupendamente, y este año se cumple 75 de la Soledad también, que merece la pena mencionarlo. La Soledad, que saldrá a la calle pues a las 12 de la noche, como viene siendo habitual, efectivamente, y desde hace 75 años con la imagen de Mariano Benllour, que es una de las grandes tallas también marianas del siglo XX en la imaginería española. Y hablando de imaginería, pues aquí estamos viendo este particular conjunto escultórico, Rafa, del Santo Entierro. Bueno, por acotar, hay que decir que es obra del bejarano González Macías, que lo veíamos ayer en la procesión de la Seráfica Hermandad también, con ese toque, digamos, que se aparta un poquito de lo que son los cánones de la imaginería procesional castellana o castellana leonesa, o de ese periodo del barroco, que es el que ha marcado, el que ha fijado las pautas. Y González Macías, quizá no tanto como en ese otro conjunto, pero también aporta ese sello dando un toque distinto a las imágenes. Sí, es una escena, el descendimiento del cuerpo de Cristo, pero fíjate, tú comentabas esto y mientras veíamos el conjunto, estaba pensando en un cuadro de comienzos del barroco y pensaba en Caravaggio, que tiene una escena tremenda, brutal, de exactamente igual que la que vemos aquí. Bueno, Caravaggio jugando muchísimo con la luz, como él solía hacer, ¿no? Iluminando el cuadro siempre desde la parte izquierda y dejando el resto oscurecido y destacando sobremanera algunos colores, como por ejemplo el blanco o el rojo, pero claro, la composición de la escena al final es la misma. Por supuesto no estamos en el mismo momento, pero bueno, la iconografía está marcada desde hace tiempo y bueno, son los mismos personajes los que tenemos en este conjunto escultórico y los que aparecen en ese cuadro de Caravaggio. Mira, ahora podemos observar perfectamente la escena de María, ¿no? Acompañada por Juan,
que parece ser, se dice según la tradición, pues no se separaron a partir de este momento. Incluso cuando San Juan se traslada a Patmos, donde va a escribir el Apocalipsis y bueno, también el Evangelio, pues María le acompañó y bueno, pues en teoría habría fallecido allí. Esto siempre repito según la tradición, no es algo que esté escrito, no tenemos documentación sobre este tema. Pero bueno, tal como le había dicho Jesucristo en la cruz, pues madre e hijo, en este caso, aparecen en esa actitud, como podemos ver. La Virgen ni siquiera está mirando el cuerpo de Jesús y aparece consolada por Juan, que, bueno, como curiosidad, siempre tradicionalmente se le representa sin barba por la juventud que tenía. Era el más joven de todos los discípulos y bueno, pues tradicionalmente no tiene barba, o se le representa sin barba por esa razón. Yo, al hilo de lo que estabais hablando de Francisco González Macías, yo es una cosa muy curiosa que se nota el autor. Justamente estamos viendo ahora las dos imágenes que sustentan el cuerpo de Cristo, como es José de Arimatea y Nicodemo, cuando estamos viendo que están haciendo ahí unas reverencias. Supongo que estará llegando al balcón del ayuntamiento, ¿no? Más o menos a la fachada del ayuntamiento. Bueno, pues estas dos figuras son muy parecidas a las dos figuras que vimos ayer en el grupo escultórico de Jesús ante Pilatos, que son, ahora mismo no me acuerdo, no me sale ahora el nombre, Anás y Caifás, que no me salía el nombre, eso es, Anás y Caifás. Se nota el autor porque son prácticamente iguales, es decir, la forma de las barbas, el cabello, prácticamente son iguales. Se nota lo que es el autor y la fecha, porque se llevan muy pocos años los dos grupos escultóricos. Prácticamente se puede decir que son hermanos, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Bueno, es un recurso muy habitual, también lo comentábamos en la Veracruz, como hay tallas que guardan esa similitud. Y vamos a dejar en este momento, en esa estampa magnífica de la espadaña del pabellón real de la Plaza Mayor de Salamanca, el transitar de este conjunto escultórico del Santo Entierro de la Congregación de Jesús Nazareno, con el que hemos vivido ese 300 aniversario, al que ahora también se apresta a conmemorar. Y ha sido un verdadero placer hacerlo en tan buena compañía. Cecilia, compañera, muchas gracias. Nada, a vosotros, encantada. Raúl, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Paco. Rafa, gracias por la clase. Gracias, Paco. Bueno, pues enseguida ya saben que seguimos viviendo más cosas. No pierdan detalle de la programación especial de esta casa. Gracias.